Manasés, el rey más perverso y la posibilidad del perdón divino. Introducción. La historia del rey Manasés, narrada en los libros de 2 Reyes 21 y 2 Crónicas 33, plantea una de las paradojas más impactantes del Antiguo Testamento, un rey que encabezó uno de los periodos más oscuros de idolatría, brujería, injusticia y derramamiento de sangre en Judá, pero que, al final, experimentó un arrepentimiento genuino y fue perdonado por Dios. Desde un análisis teológico, moral, histórico y científico, su historia plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del pecado, la posibilidad de redención y la justicia divina. 1. Manasés en el contexto histórico. Manasés reinó sobre Judá aproximadamente entre 697 y 642 a.C., y fue hijo del piadoso rey Ezequías. Su gobierno duró 55 años, el más largo de todos los reyes de Judá. Históricamente, su reinado se enmarca en un contexto de crisis política e influencia extranjera, especialmente del Imperio Asirio. Según las evidencias arqueológicas y textos extrabíblicos, Judá era un estado vasallo de Asiria, y esto explica en parte por qué Manasés adoptó prácticas religiosas foráneas, en parte para congraciarse con sus opresores. Las fuentes arqueológicas, como el Prisma de Esaradón, mencionan a Manasés como uno de los reyes vasallos que contribuyeron con tributo al imperio. Esto confirma la existencia histórica de Manasés y su sometimiento político. Además, excavaciones en Jerusalén han revelado ídolos y objetos paganos en capas correspondientes a su época, lo cual corrobora el relato bíblico de su apostasía masiva. 2. La apostasía de Manasés, un análisis moral. Desde el punto de vista moral, las acciones de Manasés fueron aberrantes incluso para los estándares del Antiguo Testamento. Introdujo altares a Baal y Astarte en el mismo templo de Yahvé, promovió la astrología, la brujería, el espiritismo y, lo más indignante, sacrificó a sus propios hijos en fuego. 2 Reyes 21:6. La Biblia lo describe como alguien que llenó a Jerusalén de sangre inocente. 2 Reyes 21:16, expresión que revela un régimen cruel, dictatorial y opresivo. Moralmente, la conducta de Manasés rompe los 3 pilares fundamentales de la ética bíblica: amor a Dios, idolatría; amor al prójimo, injusticia y violencia; valor a la vida humana, sacrificios humanos. Cualquier sociedad que tolere tales crímenes enfrenta una descomposición moral profunda. El caso de Manasés representa, en términos modernos, a un dictador que cometió crímenes de lesa humanidad. Desde esta óptica, la pregunta es inevitable: ¿cómo podría alguien así ser perdonado? 3. El arrepentimiento de Manasés, un giro teológico. El relato de 2 Crónicas 33 introduce un giro inesperado. Cuando fue llevado prisionero por los asirios y encadenado, en su angustia imploró al Señor su Dios y se humilló profundamente ante el Dios de sus antepasados. 2 Crónicas 33:12. Dios oyó su oración, le devolvió el reino y Manasés quitó los ídolos, restauró el altar del Señor y mandó al pueblo a servir a Yahvé. Desde una perspectiva teológica, esto pone de manifiesto una de las doctrinas centrales del Antiguo Testamento: la misericordia divina en respuesta al arrepentimiento genuino. El profeta Ezequiel dice: ¿acaso quiero yo la muerte del impío? No, sino que se convierta de su camino y viva. Ezequiel 18:23. La teología de la restauración aparece aquí en forma dramática: no hay pecado tan grave que Dios no pueda perdonar si hay un corazón contrito. Sin embargo, también subsiste la tensión con la justicia divina: ¿es suficiente el arrepentimiento para borrar una vida de atrocidades? 4. El juicio de Dios: justicia o perdón injusto. Este dilema teológico-moral ha sido ampliamente debatido. Si Manasés fue perdonado, ¿significa que las miles de víctimas inocentes nunca recibieron justicia? ¿Qué tipo de Dios es capaz de perdonar a un asesino en masa? El mensaje bíblico no es que las consecuencias del pecado desaparecen. 2 Reyes 24 atribuye la destrucción de Jerusalén a los pecados de Manasés. Su arrepentimiento fue personal y aceptado, pero el daño a la nación fue irreversible. Esto muestra que, aunque Dios puede perdonar el alma, las consecuencias sociales, políticas y espirituales del pecado persisten. Teológicamente, el perdón no es sinónimo de impunidad. Dios perdonó a David por el caso de Betsabé, pero su hijo murió. Perdonó a Moisés por su ira, pero no entró en la tierra prometida. Perdonar a Manasés no eliminó el legado de corrupción que dejó. Ciencia y psicología del arrepentimiento. Desde una perspectiva científica, especialmente en la psicología y la neurociencia moral, el arrepentimiento es un proceso emocional y cognitivo complejo que involucra
Reconocimiento del daño causado, sentimiento de culpa genuina, deseo de enmendar el daño, transformación de la conducta. Los estudios neurocientíficos han demostrado que las emociones de culpa y remordimiento activan regiones cerebrales asociadas con la empatía y el juicio moral, como la corteza prefrontal y la ínsula anterior. Cuando estos procesos son profundos, se pueden observar cambios reales en la personalidad y comportamiento. En el caso de Manasés, su encarcelamiento fue un catalizador psicológico. El sufrimiento extremo suele despojar al individuo de su orgullo, forzándolo a confrontar sus actos. Esta dinámica es compatible con lo que hoy llamaríamos epifanía moral o transformación radical de conciencia. La historia también encaja con el fenómeno estudiado en prisioneros reformados, personas que, después de años de actos criminales, desarrollan una conciencia moral aguda y una vida de redención genuina. Implicaciones éticas y espirituales. Desde una ética aplicada, el caso de Manasés lanza un mensaje radical: ningún ser humano está más allá de la redención, por más oscuro que sea su pasado. Este mensaje, aunque esperanzador, también es desafiante para una ética moderna que exige justicia retributiva. ¿Es moral perdonar a un genocida arrepentido? En términos humanos, el perdón no puede desligarse de la reparación, pero en el plano divino, el arrepentimiento sincero parece tener un valor superior, porque implica transformación interna, no solo cumplimiento legal. Para la espiritualidad cristiana posterior, Manasés se convierte en símbolo de la gracia, incluso el peor puede ser alcanzado por el amor divino. Para el judaísmo, representa la severidad de las consecuencias del pecado, aunque exista la tesubá, retorno. Lecciones para hoy: la redención personal y colectiva. En un mundo contemporáneo lleno de violencia, injusticia y líderes corruptos, la historia de Manasés sigue siendo pertinente. ¿Es posible que un dictador moderno experimente una conversión real? ¿Debería la sociedad permitir el perdón o exigir castigo? Este dilema se presenta en sistemas judiciales, en comisiones de verdad y reconciliación, e incluso en debates sobre cancelación social. El caso de Manasés enseña que el cambio es posible, pero también que el daño no se borra con palabras. Así, debemos distinguir entre la salvación del alma, un asunto entre el individuo y Dios, y la restauración de la justicia social, que implica responsabilidad, reparación y memoria. Conclusión. La historia de Manasés es una de las más controversiales y ricas en matices del Antiguo Testamento. El peor de los reyes, que cometió abominaciones impensables, encuentra perdón en la misericordia divina. ¿Fue justo? ¿Fue verdadero su cambio? ¿Lo merecía? Desde la teología, se afirma que Dios perdona al corazón contrito. Desde la ciencia, se reconoce la posibilidad de cambios mentales y emocionales radicales. Desde la moral, se nos reta a equilibrar compasión y justicia. Y desde la historia, se nos recuerda que los actos dejan huella, incluso cuando se perdonan. Manasés nos deja una lección profunda: la maldad no tiene la última palabra, pero tampoco puede ocultarse bajo un arrepentimiento superficial. El perdón de Dios es inmenso, pero no anula las consecuencias. Así, su vida sirve como advertencia y esperanza, como juicio y misericordia, como espejo del alma humana ante el tribunal eterno de Dios. Y recuerden nuestro lema: unidos por la fe. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella.